en el banco de Cuba. Ahogado de la victoria está el equipo cubano. El lanzamiento ahí viene. Le tira un pasazo de aire, busca Michel. ¡Cuba! ¡Campeón! Todo deportista que quiera triunfar, un alto averaje debe conquistar para que el impacto se pueda evaluar y en cada jornada será un titular. Un alto averaje tú vas a lograr, si te lo propones te has de preparar. El alto averaje que no tiene igual, alcanzas la gloria de forma estelar. El alto averaje te ha de consagrar y las multitudes te ovacionan, esperando siempre que te has de entregar. Como todo un héroe lo conquistarás. Alto averaje con el comentarista deportivo Itín Rodríguez Girado. Alto averaje, alto averaje, alto averaje. Y con nuestro tema habitual de alto averaje, producción de Iván Rodríguez Naranjo desde Miami, Estados Unidos, comenzamos otra emisión en vivo, como cada domingo, cerca de las 5 de la tarde. Hoy vamos a comenzar un poquitín más temprano y me place mucho tener a una persona a la que no conocí plenamente, porque yo cuando comenzó mi pasión por el béisbol, incluso cuando comencé en los medios de difusión masiva, él estaba dirigiendo, por ejemplo, en ese año 99-2000. Después vamos a hablar del equipo que dirigió y de algunas cosas que ya él ha dicho en otras entrevistas, y además de centrarnos en el tema del Clásico Mundial. Pero me place mucho tener a una persona que, aunque no es de mi generación, pues me llena de mucho regocijo, porque gracias al historiador y escritor pinareño Juan Antonio Martínez de Osaba, yo aprendí a querer más que el béisbol, la historia del béisbol, y por supuesto a tratar junto a mucha gente, muchos colegas, muchas personas que no son ni siquiera periodistas y están insertados en rescatar la memoria de nuestro pasatiempo nacional, pues a estar pendiente de todos esos detalles y de todas esas cosas. No es pinareño, de hecho nació en Ciego de Ávila, tengo entendido, y después más tarde se trasladó a la capital. Pero como Alto Averaje no es solamente un canal pinareño, por eso precisamente lo invito, y además por muchas cosas que tiene que contar, ya casi 20 años en Miami, él me dirá exactamente. Yo estoy hablando de Eulogio Vilanova, alguien que dirigió Metropolitanos, un entrenador muy reconocido, profesor de muchas generaciones, y que además ha continuado esta labor muy positiva y muy significativa también en los Estados Unidos. Gracias por acceder a la transmisión, a nuestra invitación, profesor, y para usted allá en Miami, tenga muy buenos días hoy. Buenos días, un orgullo, mucha satisfacción que me puedas entrevistar, te he seguido siempre y aquí estamos aquí para lo que necesite. Sí, desde que comenzó nuestro canal, o sea, desde que creamos este grupo en Facebook hace 3 años, muchas personas se fueron sumando, no solamente personas que no conocía, también o sea, personas que también están insertadas dentro de este mundo, los propios entrenadores o los mismos entrenadores que peloteros, que periodistas y que personas muy allegadas a este medio. Y también más tarde con satisfacción vi que usted era uno de los seguidores de nuestro grupo, y ya después, bueno, nosotros hicimos este canal un poquito más adelante. Recuerdo que, caramba, había recién fallecido Juanito Castro, una de nuestros mejores amigos y una de las grandes glorias que ha dado el béisbol cubano. Y en honor a él hicimos... Sí, me decía, profe. No, disculpa, es que cuando tocaste a Juanito Castro fue alguien que siempre respeté mucho, tuve las mejores relaciones con él y creo que de los grandes de verdad del béisbol siempre hay que mencionar a Juan Castro. Siempre ha sido una de las personas y aprovecho esto para decir que te decía que te seguía cuando vi de dónde procedía, de dónde era, porque siempre tuve las mejores relaciones en Cuba con todos los peloteros, con todos los entrenadores, pero creo que con los pinareños existía algo especial. Con todos los pinareños, y los otros días recientemente vi a Jorge Fuentes y lo resaltaba y se lo decía, con Jorge siempre hablaba en los de Pinar del Río, en todas las provincias, con Primitivo, con Urquiola, con
con todos los peloteros siempre la gente dice, bueno, ¿y qué pasa contigo, Pinar del Río? Bueno, porque la gente siempre nos acercamos mucho, lo hablamos mucho y de años. Entonces siempre he tenido eso con la gente de Pinar del Río. Y cuando vi que tú hacías un programa de esto, pensé, bueno, de Pinar del Río, de va a seguirlo. Y cuando me hiciste contacto conmigo, le bueno, aquí estamos aquí. Sí, gracias, profesor. De hecho, bueno, siempre ha existido, independientemente, como usted dice, de las buenas relaciones que mantuvo con los entrenadores, que mantiene con mucha gente de Pinar del Río. Se le añade a eso la eterna rivalidad o el famoso clásico del béisbol cubano que con el tiempo se fue transformando. Ya después muchos colegas decían que el clásico era Santiago de Cuba Industriales, pero bueno, Pinar del Río y los equipos de la capital, sobre todo los industriales en la selectiva Ciudad de La Habana, eran como los eternos rivales siempre en una época dorada que tuvo el béisbol cubano. ¿Coincide conmigo? No, es que realmente cuando se habla de béisbol en Cuba hay que hablar de Pinar del Río. Fíjense, es así que han pasado años y años. Cuando usted menciona a los mejores peloteros, ¿de dónde son? De Pinar del Río. Y mira que Cuba ha tenido buenos peloteros, con todo mi respeto para todos. Pero usted siempre tiene que decir Omar Linares, Luis Giraldo Casanova, Alfonso Urquiola, Juanito, y etcétera, y los pitchers Pinar del Río. Y cuando usted vaya a mencionar el manager con más victoria o el con más logro en el béisbol de cubano, es el de Pinar del Río. Entonces eso no lo puede borrar. Será un clásico para algunas personas, porque nosotros tenemos, desgraciadamente, siempre lo he dicho, tenemos algo malo, el regionalismo ese. Usted puede defender su terruño, su bandera, mira, Cuba, pero tú no puedes ser ciego. Tú no puedes decir que hay veces que veo en las redes sociales algunas personas, digo mi respeto, porque yo estoy muy cuidadoso para opinar, para hablar. Nunca me vas a ver hablar mal de ningún manager de la pelota cubana, ni los aquí, por ética profesional, y de los peloteros cubanos nunca. No tengo por qué hablar ni dar, como hay veces que veo que le faltan el respeto a su historia. Pero usted no puede decir, porque yo nací en Ciudad Ávila, Morón, Camagüey, que ejemplo X pelotero es mejor que un pelotero porque ahí estoy entrando a faltarme el respeto. Usted puede defender el suyo, pero la historia de Pinar del Río en el béisbol en Cuba viene de muchos años, de Tomás Valido, de Fidel Linares, de Emilio Salgado, que todos esos peloteros lo vi, de cuando llegó José Miguel Pineda ahí, lo que formó la cantidad. Pinar del Río, desde que yo comencé en el béisbol, ya Pinar del Río tenía potencia en todas las categorías. Yo discutí un campeonato nacional contra Pinar del Río 10-12, año 1990. 10-12, qué bien. Pinar del Río contra Ciudad Habana. Ya yo estaba en La Habana. Y aquello fue tremendo juego de pelota en Remedio Villa Clara, campeonato nacional. Que esa categoría es tan importante porque es donde inician los niños, donde el muchacho se poncha y llora, donde todo el nivel está parejo, donde todo así mismo. Y es donde inicia uno a jugar béisbol. El pitcher de Pinar del Río era Tomás Valido, hijo. Tremendo equipo Pinar del Río. Y ese equipo, y desde ahí, de mucho antes, recuerdo jugar yo los juegos escolares contra Pinar del Río. Eran tremendos tines, tremendos peloteros. Vi a todos los muchachos esos cuando se iniciaron. Y tuve por suerte, por los años que tuve en el béisbol, vi de 13 años, 14 años iniciarse Omar Linares. Creo que lo más grande que ha dado, a pesar de que digan lo que digan, las herramientas que tenía Omar Linares, sea aquí, sea allá, que no jugó, ok. Pero lo que hacía Omar Linares lo hacían pocas personas y he visto mucho béisbol. Eulogio, se incorpora a la transmisión, yo diría que el alma principal de este canal, desde que comenzamos a transmitir en vivo, Roberto Álvarez es un muchacho joven de La Coloma en Pinar del Río, está en Estados Unidos también hace ya un buen tiempo, y a pesar de no ser periodista, pero lleva con mucho celo, yo diría que tanto como los que de alguna manera estudiaron, yo tampoco lo hice en una universidad, este problema del seguimiento, los sucesos que tienen que ver ya no solamente con Pinar del Río, a pesar de que tenemos un canal llamado así, Vegueros de Pinar del Río, pero muy apasionado por el béisbol y por todas aquellas figuras que han honrado hasta el momento a las personas que escribieron una linda historia en el béisbol. Roberto Álvarez, yo le presento Buen lugar La Coloma. Sí. Cuando yo estaba en la Liga de Desarrollo, yo iba ahí a La Coloma ahí. La Coloma tenía un team de pelota, La Coloma, y todos los uniformes que usaba eran de todos los peloteros de todas las provincias.
Yo recuerdo, ahora mismo me viene a la mente, a lo mejor Roberto lo conoció en sus buenos tiempos, a Andrés de Andrés, le decían el popular Berrinche en la Coloma, dirigía equipos de segunda categoría en ese estadio y usted hablaba de las categorías infantiles, de lo que sufrían los muchachos cuando perdían, cuando se ponchaban y eso. Pero hay que decir que independientemente, antes de llegar a ese tránsito o sea, a ese nivel ya de las series nacionales, incluso de las categorías nacionales, pero categorías pequeñas, sobre todo en Pinar del Río, no sé en otros lugares, el béisbol segunda categoría tuvo en sus años mozos en Cuba una fuerza terrible, porque de ahí, de esos equipos que mayoritariamente eran formados por trabajadores de distintos centros laborales, salieron muchas figuras también que pudieron representar a sus equipos en su terruño, Eulogio. Voy a dar un dato en tu programa que pocos periodistas conocen y pocas veces se habla de eso. Dos figuras legendarias, dos figuras grandes en el béisbol, dos cuartos bate equipos Cuba, Agustín Marchetti, el 40 Industriales, y el número 5 de las Villas, Antonio Muñoz, jugaron segunda categoría. Se iniciaron en la segunda categoría. Qué bien. Vi pichar, eso fue en el año 66-67 en Morón, en el estadio Morón, que fue donde yo nací, al lado del estadio. Mi papá era el administrador del estadio. Y yo vi jugar a esos jugadores. Vi lanzar, que no se le veía la pelota. Emilio Salgado empezó en segunda categoría. Fíjate. Qué privilegio, usted lo vio lanzar. Lo vi lanzar allí a la acera, no se le veía. Y de ahí jugaron segunda categoría. Fíjate la importancia y el error más grande, quitaron la segunda categoría. Pero mira que 3 jugadores te he mencionado, y te puedo mencionar más que jugaron ahí. Sandalio Hernández, centerfield estelar de los equipos de Camagüey, de Granjero y Ganadero, jugó segunda categoría. Fíjate si la segunda categoría, y esos jugaron, se jugaba la base, la base, el municipio, la regional, la provincial y la serie nacional de segunda categoría. Y de ahí los peloteros brincaban entonces, como brincó Muñoz. Muñoz era el right field del equipo Las Villas. Y Marchetti era la primera base del equipo Habana. Y Salgado, el pitcher estelar de Pinar del Río, segunda categoría, campeonato nacional de segunda categoría. ¿Cuánto hubiese logrado un pitcher como Emilio Salgado, Eulogio, de haber coincidido con ese equipo piraneño que en el año 1978 comenzó un despegue, no coincidió con ese equipo? ¿Cuánto hubiese logrado en su carrera este derecho de los Palacios? Sí, creo que pocas veces reconocido hasta en el mismo Pinar del Río, porque creo que, y respeto, la provincia de Pinar del Río, número 1 en el picheo en Cuba, ha tenido estelares de estrella, pero pocas veces, pero creo que los vi a todos de cerca, estuve allí, pero Emilio Salgado hay que ponerlo en ese grupo de los grandes ahí, de Pinar del Río y de Cuba, qué clase de talento. Yo le hice un documental, o sea, por supuesto, mucho tiempo ya, años después de haber fallecido, cuando yo trabajaba en el canal de Telepinar, allá en la ciudad de Huerta Bajera, me dirigí a los Palacios, fue su terruño natal, y allí pude entrevistar a su hermano, ya falleció también. Él y su hermano también tuvieron marcas importantes, o sea, tuvieron, ¿cómo decir?, actuaciones o tienen números significativos. Una vez lo leí por Norlan Rosendo en Juventud Rebelde, en las series nacionales, y también entrevisté a una persona que también usted conoció muchísimo, seguramente, a Vicente Llano, claro, que falleció también recientemente, y ese documental ellos me ayudaron mucho con los criterios y con los testimonios que me dieron sobre Vicente Llano. No, increíble, la provincia, como usted dice, y no solamente en el béisbol, en muchos deportes. Yo he tenido la oportunidad de escribir para UNCUBA, que es una plataforma que, bueno, sobre deporte cubano, pero su principal sede está ahí en Estados Unidos. Y yo entrevisté a figuras del deporte muy olvidadas en nuestra tierra, como el caso de Secundino Ferrer, el boxeador, que fue alguien que hoy trabaja, hasta yo venir para acá, trabajaba como mantenimiento en el Estadio Capitán San Luis. Usted lo ve ahí barriendo el parqueo y lo mira y dice, caramba, cuánta historia. Siguiendo creo que sí lo es. Sí. Oye, disculpa, tuve un problema aquí de internet grande, pero grande, que yo pensé que había caído la directa. Bueno, no, sí.
Yo los estaba presentando, yo te estaba presentando con el profesor y le decía a él que tú eras de La Coloma, él hablaba de La Coloma, y yo te decía que a lo mejor tú conociste a Berrinche, popular Coño, Berrinche, Andrés de Andrés, y fueron una gente y hablábamos de esto, de cómo de las segundas categorías han surgido peloteros grandes. Eulogio me mencionaba a Antonio Muñoz y Agustín Marchetti, que provienen, surgieron de ese nivel de béisbol. bueno, Quitín, Sí, primero todo dime. hablando de la historia de La Coloma, que mencionó La Coloma. Sí, conocí a Berrinche de muy cerca porque su nieto es amigo mío en lo personal. Y también había un aficionado que se llamaba, que era apellido Gandoy, padre, que se dice que fue uno de los que iniciaron la trompeta muy famosa de Cuba, de Pinar del Río, de la trompeta de camión. De Que Filingo, sí, sí. se dice que fue uno Siempre, de los que inició se dice mucho. Que hay que hacer un sí, trabajo, hay que hacer un claro. trabajo eso, Quitín, que es bueno hacerlo. Por supuesto, se reconoció siempre como la trompeta de Filingo, que creo que murió en Estados Unidos, Filingo, porque con el tiempo emigró también, pero nunca supimos de aquello. Hay un señor en Pinar que se llama Raúl Andrés Denis, que creo que hizo una vez una crónica en su página sobre eso, y le voy a consultar porque vamos a traer esas historias aquí a alto averaje. Bueno, mira, para Sí, terminar con Pinar del Río, no, tío. mira, porque si seguro que quieren tocar otros temas. No, tranquilo, tenemos tiempo. Pinar del Río ganó las 5 primeras ligas de desarrollo. Sí. ¿Tú sabes quién era, hermano? Yo estuve en la primera liga de desarrollo. Alfonso Urquiola. Sí, Alfonso Urquiola, Primitivo Díaz, Charles Díaz, Román Suárez. Mira qué clase de dirección y qué clase de... Pero la inauguración de esa liga de desarrollo, yo estaba con el equipo de la Liga de Desarrollo Metropolitano. Carmona, Guillermo Carmona, actual manager de los Industriales, y yo. La inauguración fue en el Capitán San Luis, 1992, Veguero contra Capitalino, que eran los metropolitanos. El pitcher que inauguró esa serie por Veguero fue José Ariel Contreras. Escuche, fíjate que 17 ponchados nos dio. Siempre hablamos porque me mantuve, siempre una tremenda relación con Contreras y Lazo. Era gente siempre muy, muy llegada a mí, siempre estábamos, nos veíamos mucho, hablábamos mucho y siempre hemos recordado eso. Y fíjate el nivel y qué rol más grande, porque siempre digo, de las tantos que han cometido, que después de esa liga de desarrollo, mira, un manager como Urquiola, manager de Equipo Cuba, un tremendo manager, empezó en la liga de desarrollo. José Ariel Contreras, estrella del picheo pinareño de Cuba, de las grandes ligas, empezó por la liga de desarrollo. Mira las cosas que ha hecho Cuba. Y para decirte, como mismo terminaron con los metropolitanos, que me han preguntado muchas veces eso. Terminaron con la Liga de Desarrollo, terminaron con la segunda categoría. Entonces, no puede haber, y por eso tantos peloteros emigran. Déjame hacerte una preguntita con respecto a Metropolitano. ¿Por qué tú crees que haya quitado a ese equipo de Metropolitano de la sede nacional? Lo primero que tengo que preguntar. Y lo segundo es que si influyó que muchos peloteros de Metropolitano pasaran a ser a Industriales, y había muchos comentarios en Cuba que se decía que Metropolitano era la cantera de Industriales. O sea, que se perdió la rivalidad como tal entre Industriales y Metropolitano. Lo que no pasaba, por ejemplo, en Nueva York, entre los Yankees y los Mets. ¿Tú crees que eso ha sido un pie que han quitado Metropolitano? ¿O fue por uno que empezó a caerle mal metro y lo quitó? Vamos a empezar porque, mira, históricamente, y no me gusta hablar de las personas ni que cuando no están presentes y si ya son difuntos, no se puede. Históricamente, cuando dirigía a Santiago de Cuba y yo dirigía a Metropolitano, Higinio Vélez públicamente decía que él estaba en contra de Metropolitano porque era la sucursal. Ahora yo te digo, votaron el sofá. Tú sabes el dicho ese, votaron el sofá. El sofá no se podía votar. ¿Qué pasó? Los peloteros no se cambian solos. Los peloteros lo cambian la comisión provincial, porque los dos equipos son de la capital, y lo permite la comisión nacional. Entonces, llegó un momento que sí es verdad que las provincias tenían razón. Las provincias protestaban de porque jugando al mismo nivel, Industriales tenía una sucursal que no la tenía nadie.
Industriales, cuando quería un pelotero, los peloteros empezaban normalmente, y la historia de los peloteros de Industriales, con rara excepción, todos los peloteros estrellas de Industriales pasaron por Metropolitano. En la etapa mía, antes de la etapa mía, todos jugaron. ¿Qué empezó? Se empezó a dejar hacer que los Industriales, tú jugaras en Metro, cuando no tenía un buen resultado Industriales o cuando quería un pelotero, ellos lo pedían y lo permitían. ¿Qué sucedió? Ya yo no estaba en Cuba. Cogen y empiezan, porque Metropolitano en la época que yo tuve y antes de la que yo tuve, imagínate que Metropolitano tiene una tremenda historia. Metropolitano lo dirigió Pedro Chávez, Jorge Tribona, Roberto Ledo. Por Metropolitano pasaron muchos jugadores, ya te digo, estrellas del béisbol cubano. ¿Qué sucede? Que ya fue tanto el descontrol y permitir la Comisión Nacional que ya Metropolitano se convierte en un equipo no competitivo. En mi etapa, Industriales y Metro había rivalidad, pero era competitivo. Ya Metro no es competitivo. Ya Metro llegó un momento que ganó 11 juegos de 90 juegos en Serie Nacional. Higinio coge comisionado nacional al frente del béisbol, parece. Digo yo, y a Higinio se lo permitieron también, porque Higinio no era el dueño. Hay un INDE del gobierno. Y quitaron Metropolitano. ¿Qué pasó al quitar Metropolitano? Para terminar la idea. Los peloteros se fueron, los peloteros que no hacían, porque la capital tiene muchos habitantes, tiene muchos municipios. La Isla de la Juventud, que la gente no sabe, tenía la mitad del equipo de la Isla de la Juventud eran de La Habana, Villa Clara, Ciego de Ávila. Empezaron a ir los peloteros porque tú no podías jugar, ya no hay, y tú no puedes ser. En el mundo entero hay dos equipos en casi todas las capitales, en todos los deportes. La capital, si tú mantienes bien el trabajo y no dejas hacer el descontrol ese, tiene que haber dos equipos en la capital, porque son más de 2 millones de habitantes, tienen muchos municipios y va a ocurrir eso. Pero no, eso fue lo que ocurrió realmente y un error de ellos. Y botar el sofá es quitar a Metropolitano. Yo le hago una pregunta. Sí, dime, Robert. Iba a poner un ejemplo aquí, porque me está escribiendo por interno, tengo muchos amigos de La Habana y siempre tenemos. Oye, dile a nuestro amigo, dile a nuestro amigo, primer periodista, quiero darle una sorpresa, dice que iba a entrar, el primer periodista que estuvo con nosotros acá cuando estaba Gallardo, que cuando quiera puede incorporarse. Es una sorpresa que le quiero dar al profesor. Y entonces, bueno, continúa. Le mando el link entonces, ¿no? Le pongo el link. Al link, yo se lo puse, pero bueno, que tú le reafirmes que ya puede entrar. Ok, la puede entrar, que entre ahí cuando quiera lo pongo. Bueno, yo quise abrir una cosa aquí, reafirmando eso, por ejemplo. Aquí le tengo una cosa, aquí a Eulogio. Por ejemplo, este fue el equipo de Metropolitano, el último equipo que hace el último, antes de que ya lo cerraron. De los jugadores que vemos ahí, la mayoría después de ahí pasaron a Industriales. Todos. No sé si tengo, por ejemplo, los Chirinos, Rodríguez Linares, Ramírez, que es Roberto Carlos Ramírez, Enrique Díaz y Juan Correa. O sea, Rafael Beltrán. También. Entonces, yo también digo que eso fue una manera que mató al equipo metropolitano. Porque yo creo que muchos peloteros que estaban en el Metro tenían la idea siempre de pasar a Industriales. Algo que no ocurrió, por ejemplo, con Enriquito Díaz. Enriquito Díaz se lleva al Metropolitano del corazón. Y también un periodista que va a entrar que también lo lleva del corazón. De verdad. No quiero adelantar quién es, pero para cuando entre ya el obvio lo es. Este periodista de verdad que siempre mi amigo. Y no ha entrado y es mi amigo. Él está por eso. Yo, la primera noción que yo tengo de Metropolitano fue cuando yo empecé a cubrir, porque yo nunca fui uno de los narradores establecidos en Pinar. O sea, junto a Julio Duarte y a Sebastián Ferrer Pimienta, yo ingresé en el departamento informativo, y cuando uno de los dos tenía que asumir alguna misión por el organismo, ya fuera dentro o fuera del país, pues yo asumía por uno de los dos. Y yo recuerdo que la primera visita mía al latinoamericano fue precisamente en un juego de los Metros contra Pinar del Río, y la pareja de narradores eran Iván Alonso y Reinier, y entonces Reinier, pero yo lo veía que no se sentaba, y era y la colina de los martirios y los metropolitanos, y a mí aquello me causó tanta admiración que al tiempo Reinier González fue de visita a Pinar por un tema más bien de universidades, en un proyecto donde él estaba inmerso. Y yo lo llevo a mi programa, a mi espacio deportivo de Telepinar, y le pregunto, de las tantas preguntas que le hago al final, le digo, bueno, yo no te voy a preguntar equipo, porque preguntarle
el equipo favorito a un colega nacional es por gusto. Me va a decir el equipo Cuba. Y Renier me dijo, no. Mi equipo, sí, Cuba, en evento internacional, pero yo tengo un equipo en la serie nacional y se llama Metropolitano. Esos son mis muchachos, esos son mis hijos, esos son... Yacer Porto empezó con 16, 17 años con nosotros, los metropolitanos. Uh-huh. Pero Iván Alonso era la vida de él era metropolitano. Metropolitano, sí, los defendía a plaza de... ¿Usted cree también, profesor, que así como fue un error, yo traté de ver, yo de las cosas que no conocía de usted, yo no quise meterme mucho en las entrevistas que ya usted ha dado a otros medios? Hace 4 años vi por arribita una que usted le dio a Cibercuba, vi su programa, o sea, sé que hay un programa de usted con Modesto en su programa, en su canal de YouTube, vi también la de Julita Osendi, pero para no, aunque haya temas que se repitan, como es lógico, porque precisamente este programa es para usted, no quería meterme mucho para no pecar de que estoy copiando aquel medio o aquel otro, y entonces independientemente de los conocimientos que tengo, yo tratar de hacer este programa y que también se tocaran cosas. ¿Usted cree que así como fue un error, o estaba bastante justificado que Metros continuara en la serie nacional, fue un error también quitar otras sucursales, digamos, como forestales y como citricultores? Claro, pero eso fue por ahí comenzó toda la historia, por ahí. Es que este tipo había tremendo nivel de béisbol, pero ¿qué pasa? Cuba siempre estuvo cambiando, pero cambiando para mal. Fíjate que la serie nacional fue tan mal y tenemos que retomar. Cuba fue cambiando tanto que quitó la segunda categoría. Tuvo un tiempo que no hubo liga de desarrollo. Tuvo un tiempo que no había preide. La preide, que era tan importante, las quitaron, etcétera, etcétera. Después empiezan a quitar citricultores, vegueros, etcétera. Y ahí sigue cambiando. Y actualmente Cuba está en un gran error para mí. Cuba no tiene ni nivel, ni desarrollo, ni nada para tener esa cantidad de equipos en serie nacional. Así mismo, y la famosa Liga Élite que desde el punto de vista de aseguramiento empezó con tropiezos, de que se decían que los uniformes están y que no están, y al final los nombres que se suponían que se habían soltado para que el pueblo eligiera, yo no me, ¿cómo decir? No me concentro, yo no concibo, es la palabra, a alguien que ame el béisbol de verdad, que lo lleve en la sangre, digamos, pensando en ponerle un nombre de un equipo de la capital, Portuario. Eso. Pero más que el nombre actualmente, para mí, Liga Élite, ese nombre está mal puesto. Claro. Serie nacional en Cuba, no hay dinero, no hay recursos, no hay nivel. Cuba está a 60 años arcaico. Tiene que insertarte béisbol, liga como tiene todos los países. Como mismo están mandando jugadores, como mismo ahora quieren que los peloteros que jueguen aquí vayan a Cuba. Cuba tiene que tener una liga profesional. Y entonces que exista el campeonato nacional, las provincias, pero una liga profesional donde Cuba pague, donde tenga, tiene que hacerlo. Gracias. Cuba tiene rentado los hoteles, Cuba tiene metida a Cuba, que haga una liga profesional, que se busque lo que tiene que buscar, y 4 equipos según la cantidad que pueda. Dominicana tiene más nivel de pelota que Cuba, y Dominicana tiene 6 equipos en la liga profesional, y Venezuela y todos. Cuba 4 o 5 equipos a jugar en los estadios buenos, Capitán, no en municipios, que los terrenos no sirven. Yo dejo la segunda categoría, que fue la Liga Nacional de Cuba, una liga profesional, para que ya es lo que tiene que hacer Cuba. Eso, indiscutiblemente. Óigame, esa segunda categoría, 36 equipos en la segunda categoría llegó a tener Pinar del Río, y era de toda la provincia. El colega Eugenio Benítez Polo, que bien, desde Pinar del Río, está contactando con nuestro canal, dice: saludos, lo que sucede es que no todos los equipos tenían la posibilidad de La Habana, con 2, y lógicamente eso causó malestar en el resto de los equipos. pues ya decía, tocábamos el tema de que además de La Habana, Pinar, que tuvo a Forestales, se nutría mucho.
Yo cuando empecé a coleccionar las guías de béisbol, yo recuerdo aquella con mucho amor de todas las guías que he tenido, aquella del 79, donde Forestales fue quinto, donde ganaron los espirituanos, el campeonato del año 79, y entonces Forestales, yo me quedaba frío cuando empecé a leer la nómina. Juan Carlos Oliva, Julio Romero, Felipe Pino. Hubo una época que la Comisión Nacional controlaba eso. Y todos los equipos, cuando los equipos que existían, cuando se iban a hacer los equipos, decían: el mejor catcher va para Veguero, la mejor primera base va para Forestales. No, pero es que Julio Romero, pitcher estrella del equipo Cuba, pichaba por Forestales. Forestales, yo lo recuerdo, y aquel Metropolitano, que igual me acuerdo de nombres como el Nudis Pouló, como José Modesto de Cur. Anglada y Arocha, de equipo Cuba, eran de Metropolitano. Así mismo, caramba. Eulogio, usted usted empezó ¿cómo llegó esa pasión del béisbol? ¿Usted la comenzó y la pudo desarrollar en Ciego de Ávila antes de trasladarse a la capital? No, yo pensé que realmente esto viene por mi papá, que fue pelotero, jugó béisbol, yo nací en Morón, al lado del estadio, desde niño, jugué pelota y estuve en la EIDE, estuve en juegos escolares. Y después estudié, de ahí pasé a estudiar profesor, y en el año 72 ya yo estaba entrenador en la EIDE. En 1972, pasé de alumno a profesor y seguí estudiando. En ese momento fui el profesor más joven con 17 años ya yo era entrenador de la EIDE. Ese fue mi inicio. Y dirigí en Cuba todas las categorías. Estuve en Morón, Camagüey y después Ciego Ávila en la división política administrativa. Como Morón pertenecía a Camagüey, yo iba a los Juegos Escolares. Yo el primer equipo que dirigí a los Juegos Escolares fue Camagüey. Román Suárez era el manager de Pinar del Río. El Peje. El Peje, amigo mío. Y el equipo de Minero de Oriente tenía a Oreste Quindelán y Antonio Pacheco. Y el catcher de La Habana era Lázaro Vargas. Yo dirigía Camagüey. Yo pude ver en una de las entrevistas que usted dio, que cuando usted me hablaba de ver a peloteros jovencitos antes de que llegaran a brillar como lo que fueron, que usted decía también que había tenido el privilegio de ver a peloteros como Vargas, como Quindelán, jugando categorías bien tempranas. Cuando usted los vio así de bien chiquitico, usted con ese ojo que ya tenía y con ese conocimiento, pudo avisorar desde entonces que podían llegar tan alto como llegaron efectivamente en su carrera. Bueno, realmente cuando tú diriges un equipo, estás en una competencia, los tienes de cerca, se enfrentan a ti, y siempre fueron, desde que era, como decimos nosotros, chamacos, eran estrellas. Y igual que pasó desde que vi a Kendry Morales, a Omar Linares y a muchos más, desde muchachos fueron estrellas, fueron tremendos peloteros. Y fueron mis inicios como director de equipo en juegos escolares. Qué bien, caramba. Y ya, bueno, termina las categorías inferiores en lo que es la serie nacional como tal. Fue Metros, ¿no? El equipo que básicamente usted dirigió. Sí, no, realmente después de Camagüey, yo estuve en Camagüey trabajando en la época con Carlos Gómez, cuando ganó Camagüey, los ganaderos, los incapturados, granjeros, ganaderos. Darío sí, que dirigió mucho tiempo el equipo Ciego de Ávila, y yo estuvimos trabajando, teníamos 18 años, 18, 19 años, y estábamos ya en el equipo donde estaban estrellas como Pedro Cruz, Vicente Díaz, Felipe Sanduí, Sandalio Hernández, Omar Carrero, Juan Pérez Pérez, Lázaro Santana, porque tengo que resaltar siempre, la gente habla y no es regionalismo. La primera provincia que tuvo 5 pitchers en el equipo Cuba no fue Pinar del Río, fue Camagüey. Camagüey primero, y cuando los equipos Cuba eran de 20 peloteros, Camagüey tuvo 5 pitchers en el equipo Cuba. Yo empezaba ahí de jovencito, yo era como un preparador físico, estaba ahí, realmente lo que hacía, estaba más bien aprendiendo, eran mis inicios, era entrenador de la EIDE, a la vez yo siempre dirigí el equipo de Morón, con 18 años, 19 años, en los campeonatos provinciales de Camagüey, yo era el manager del equipo Morón. Cuando viene la división política administrativa, yo estuve un año en una liga de desarrollo con el equipo Ciego Ávila, que dirigía Mario Sala. Y ahí estuve trabajando ahí hasta que me voy para La Habana.
que en La Habana empiezo en el Ciro Frías, de nuevo con niños, porque yo realmente siempre empecé con el béisbol grande, la primera categoría, y a la vez en la EIDE. Dirigía juegos escolares y dirigía primera categoría. Hasta que llegué a La Habana, que volví otra vez de nuevo a empezar con niños, hasta llegar a la Serie Nacional. Eulogio, ¿cómo usted sentía? Conozco yo de su extremada modestia, pero le quiero hacer esta pregunta también porque a uno lo regocija cuando desempeña una labor de alguna u otra manera, que otros lo digan, no lo dice uno, pero ¿cómo usted sentía esa gratitud, esa reciprocidad de los alumnos que usted enseñó, de los peloteros que usted dirigió hacia su persona, precisamente por esa enseñanza que usted les pudo dar? ¿Cómo usted notaba, cómo usted experimentaba esa retroalimentación, esa gratitud de esos muchachos y de esos peloteros que usted dirigió? Bueno, realmente me puedo sentir un hombre orgulloso. Primero, estudié y trabajé y estuve siempre lo que me gustó, que fue el béisbol. Pude haber estudiado otra cosa, hacer otra, pero siempre el béisbol. Siempre quise ser un entrenador. Al nivel que llegué, transité todas las categorías. Siempre digo que yo no sé de béisbol, pero tengo experiencia. Hoy día donde tanta gente dice que ellos son los que más saben, yo digo, yo no sé béisbol. Yo he visto mucho béisbol, he trabajado mucho en béisbol y amo el béisbol y sigo todavía. 51 años acabo de cumplir de coach, de profesor. Más de 30 en Cuba, más de 20 aquí en Miami, en todos los colegios, en todas las categorías. Y entonces siempre me he sentido querido, respetado, y todavía me lo demuestra cuando hacemos los juegos aquí de veteranos, que van muchachos. Recientemente ahora hablé mucho con un amigo mío que siempre, con Jorge Fuentes, estábamos juntos. Era rojo contra azul, los azules eran de la capital y Jorge Fuentes y yo eran los rojos, que eran la gente del campo. Hoy me puse esto, pero realmente nosotros estábamos, todos los peloteros de la capital iban con el uniforme azul. Siempre. Entonces a mí me ponen, a mí como realmente yo siempre he dicho que soy guajiro, nunca he dicho que soy de la capital. Gracias a la capital llegué a la Serie Nacional. Quiero mucho a la gente de Arroyo Naranjo. El municipio de Arroyo Naranjo, estoy muy agradecido de ellos. Gracias a ellos llegué a la Serie Nacional. Quizás donde no pude llegar con Ciego Dávila. Con Ciego Dávila hubiera querido mucho haber llegado a la Serie director pero no tuve esa posibilidad, o no me la dieron, o no me no guardo rencor. Y fui a La Habana y dice que un poco que eso, alguien dice que a veces que no es profeta en su tierra. Y mira, logré lo que yo quería, que era dirigir Serie Nacional, probarme en La Habana, donde no pude, donde yo nací, no pude lograrlo, en mi provincia. Y creo que siempre donde quiera que llego, siento esa satisfacción. Los peloteros me quieren, me respetan. Bueno, fíjate que no nací en Arroyo Naranjo y todos los peloteros, y todavía me lo dicen, el Vila de Arroyo. A mí no me dicen el Vila de Morón, ni de Morón, el Vila de Arroyo, porque me identifica mucho, porque yo defendí mucho siempre a la gente de Arroyo. Y siempre hice ahí ese equipo. Y el estadio del Ciro Frías era lo máximo para mí. Imagínate que fue un acontecimiento que hoy día lo recuerdo. Llevé un juego, porque hablé yo, a un juego de la Serie Nacional a jugar en el Ciro Frías, donde el Ciro Frías, el terreno de pelota es una pista de atletismo. Ahí jugó Villara y Metropolitano. Y eso yo lo hice en gratitud a la gente del Ciro Frías y a dónde me habéis llevado. Una lástima, como dice usted, que comenzaron las series nacionales en el 62 y las cosas se fueron tergiversando. Ya después se hizo un momento muy difícil, incluso estadísticamente, seguir el béisbol, porque como usted bien dice, comenzaron a cambiar las cosas, pero a comenzar para mal, a comenzar a cambiar el sistema de competencia. Ya no eran 90 juegos, después eran no sé cuántos, al final después 70. Entonces no había manera de hacer una comparación quizás estadística justa entre atletas y entre generaciones, porque por eso es que mucha gente dice, es que no me gusta comparar, porque es que cada uno en su tiempo. Por ejemplo, Juanito Castro, que yo lo veía en sus últimos momentos, decían, es que es el mejor receptor de la pelota cubana, pero cuando usted va estadísticamente hay otros que lo superan, y entonces nada, son problemas de época. Pestano, un excelente receptor de los últimos tiempos. Se hablaba mucho de Lazo, el receptor de los equipos de la capital, que era precisamente de la época de Juanito, Ricardo Lazo, ¿no? Y así. Lázaro Pérez también. Lázaro, increíble. Lázaro, no.
Yo quiero tocar un temita ahí. Aquí Sí. estamos aquí con Elogio. Y ahorita se mencionó el tema, pero quiero dejarlo para ahora. Porque me gustan las entrevistas calientes. Me está diciendo Elogio, sí, me está diciendo Elogio Vilanova, que para él Omar Linares ha sido el mejor pelotero de Cuba, ¿no? Es lo que... Hasta donde yo he visto, Hasta donde la he visto. Sí. Ok. Entonces, usted sabe que ahí está siempre la polémica entre de Yulieski Gurriel y Omar Linares, que quién es el mejor y quién no. Yo busqué los averajes, hice una comparación una vez y yo Omar Linares ya lo vi ya cuando el 2002 cuando él se fue, pero yo sigo quedándome con Omar Linares, ¿ves? Pero yo lo que quería decir una cosa, a mí primero que todo las comparaciones no me gustan, porque las comparaciones traen problemas, no problemas, sino que son dos épocas diferentes y que una época se batió con aluminio, otra con madera, pero había mejores pitchers en el aluminio y la madera no. Conclusiones. Al tema que quiero darle a usted y Quitín, y quiero que me entiendan lo que quiero decir. Aparte de todo, esta comparaciones que está pasando últimamente, yo veo que hay una cierta intención, porque es lo que siento yo, a desacreditar el trabajo que hizo Omar Linares. Eso es lo que veo yo. No, pero el que haga eso, y lo digo públicamente, no sabe lo que está diciendo. Usted no puede. Eso te lo aseguro yo. No. Pero esos son, acuérdate que mira, yo soy muy cuidadoso en opinar, en escribir, pero Sí. leo todo, yo leo mucho, tengo tiempo para ver todas las páginas, veo las personas. Cuando se diga Omar Linares, hay que decir, olvídate los números. Omar Linares corriendo, que es lo que se llama en las herramientas aquí en las grandes, para hacer un trayado, para que te firmen a Grandes Ligas. Omar Linares corría, tiraba, bateaba. Omar Linares era un fuerte. Que no se probó, pero ya eso son cosas con lectura. Cuando usted quiere hacer esa comparación, no sabe lo que está haciendo, porque no puede comparar. Yulieski, en los planos personal, soy amigo de su padre, tengo mucho respeto hacia la familia, porque es un matrimonio que ha criado unos muchachos, ahí no hay escándalo, ahí hay educación. Pero para mí los dos son grandes. Lo primero que tenemos que hacer nosotros los cubanos es respetar a los dos y decir, los dos son gloria de Cuba, los dos han sido grandes. Entonces eso es lo más bonito. No empezar, igual que muchas veces veo personas, le digo, hay un odio hacia el Yuli Gurriel, pero ¿por qué? Exactamente. No, pero es lo que veo es como es lo que veo yo, mi percepción, porque yo he estado en bastantes páginas y muchos apoyan a Yulieski y muchos a Omar Linares y lo entiendo. No, yo Pero yo lo que veo es una percepción que no es para defender a Yulieski. O sea, esa gente no es para defender a Yulieski, sino es como una desvalorización de Omar Linares. Porque, yo me he dado cuenta de eso. Una desvalorización de Omar Linares por su forma política, no sé, porque yo me he dado cuenta que ha sido eso. Yo sí me he dado cuenta. Y yo no tengo miedo de decirlo. Oye, él puede pensar como puede pensar y puede defender lo que puede defender. Pero como pelotero, no se puede desacreditar. Y decir en plena transmisión que Omar Linares no se probó en Grandes Ligas, y como no se probó en Grandes Ligas, no puede compararse con ninguno de los que está jugando aquí en Grandes Ligas. Eso es un error garrafal de lo que estaba haciendo esa comparación. Por supuesto que sí. Y segunda, que si la liga aquella era la liga del trapo. Yo le demostré aquí a muchas personas que Omar Linares se enfrentó en Olimpiadas, en Juegos Internacionales, a peloteros aquí extra clase, como Mark Guaya y como muchos más. Que no me diera cuenta a mí que cuando aquellos no se enfrentaban a profesionales, es verdad, no se enfrentaban a profesionales. Pero muchos de los muchachos que venían a jugar ahí con ellos eran jóvenes que hoy por hoy eran o fueron grandes en Grandes Ligas. O sea, a mí no me dan cuenta, familia. No me va a desacreditar a mí o a Omar Linares, a ningún pelotero que ha jugado series nacionales y que no pudo jugar Grandes Ligas. Para mí es un error. Primero, donde quiera lo digo. Primero, yo no hablo, yo no tengo miedo. Yo no hablo para quedar bien con nadie. Exactamente. Usted me hace una pregunta a mí. Primero, la palabra desacreditar. Nunca me verás en ningún lugar, en ningún programa. Mira que estaba en programa en Cano Sport. Nunca hablar mal de se lo inicié diciendo la Quintín. De hablar mal de un manager. Ni criticar un manager por ética profesional. Porque cada cual, el que está de adentro, el que está afuera de la grada y no ha dirigido, ni ha dado un rol, y ni sabe lo que es dirigir pelota,
va enseguida a hablar mal del manager. Usted nunca ha dirigido un equipo de pelota. ¿Cómo va a hacer gritar dos glorias de Cuba, dos personas que han dado? Primero, yo no voy a hacer comparación, que yo te he dicho a ti, que el que más yo vi por las herramientas desde niño, pero eso no quiere decir, porque yo te puedo decir a ti que muchos peloteros, Luis Giraldo Casanova era un extraclase, pero yo no voy a entrar en comparación quién es mejor. Y cuando yo voy a decir quién es mejor, voy a desacreditar a decir que si el otro no jugó, que si el otro jugó. Tú me estás preguntando, me preguntas a mí. ¿Qué? No, pero contigo, no fue con usted. No, pero digo, yo entendí usted. No, perdí. Yo no estoy diciendo a usted que está desacreditando a nadie, no, perdí. Yo estoy diciendo a usted, porque yo lo vi defendiendo a Omar Linares. Sí. Y yo quise tocar ese tema porque varios programas quieren desacreditar a Omar Linares. Y yo le estoy diciendo a usted que que usted me demostró a mí que usted está hablando lo real. Usted ha dirigido equipos de pelota y que usted no desacredita a nadie. Es lo que te quiero decir. No fue con usted. Mira, la comparación de Linares no ha sido solo con Yuriesky Gurriel. Ahora lo acaba de mencionar Rolando Villanova. Han comparado a Omar Linares. Hay gente que dice que se queda con Luis Giraldo Casanova antes que Omar Linares. Y ya no es Yuriesky Gurriel. No, hasta la gente de Pinal del Río. No fue contigo. No, Eulogio te entendió, Robert, tranquilo, no pasa nada. No, yo te entendí, estamos conversando. Claro. No, pero te digo que mira, espérate, ese tema es muy, muy profundo. Peloteros de Pinal del Río, que jugaron Pinal del Río, que jugaron el equipo Cuba, han dicho que no es Omar Linares el mejor pelotero. Y yo digo, wow, no, cuidado. Sí, no, así mismo. Son polémicas que son del deporte. Lo que pasa es que a mí me gustan las polémicas, porque el mejor es así. ¿Te acuerdas en Cuba la esquina caliente que se formaban? Que la polémica era lo que se generaba ahí, ¿no? Y es bueno, bonito del béisbol, porque eso es lo que le da vida al béisbol. Pero familia, no tratemos de dañar a ningún pelotero. Es que yo estoy en contra de ir a un estadio y criticar a un pelotero. Yo estuve aquí en un programa que entró Alexis Ramírez y fue defendiendo a René León. Mucha gente criticando a René León, pero barbaridades. Y entonces Alexis entró y me dijo, usted no sabe el sacrificio que hace un pelotero para poder jugar béisbol. Ese muchacho está inyectando porque... Tremendo pelotero y tremenda persona, el Pirini. Tremendo, respetuoso, cariño. Cada que nos vemos siempre hay un respeto. Mira, lo vi de cuando no era titular en el equipo de Pinal del Río. Jorge Fuente y yo tuvimos una conversación. Y fíjate la amistad que existía entre Jorge Fuente y yo, y el Pirineo lo sabe, que yo le di una opinión mía muy, muy particular a Jorge Fuente. De oye, eso un día que jugamos un tope en Pinal del Río y Metropolitano en la Ciudad Deportiva. Dije, ese chamaco es pelotero. Y una de las primeras entrevistas que me hicieron a mí aquí, cuando hablaron de los peloteros, de los peloteros que yo había visto en Cuba, que podían jugar aquí, yo dije de Alexis Ramírez. Elogio, déjame hacer una pregunta. Usted que es director, yo quiero entrar en usted aquí, ya para ir entrando en el tema aquí del clásico. Claro. Elogio, para ti, ¿qué es lo que sucede hoy por hoy con el béisbol cubano? Porque estoy dedicando un poco a estudiar con el béisbol cubano. Que los pitchers no tienen la mentalidad y los bateadores no tienen tampoco la facilidad de ajustarse al rival que se enfrenta. Que antiguamente sí lo hacían. Y hoy por hoy está pasando algo en el béisbol cubano, porque es en Cuba, porque muchos peloteros de que están jugando en Cuba se van a otra liga y regresan y esos problemas los eliminan. Entonces, para ti, ¿qué es lo que está sucediendo en Cuba con respecto a la mentalidad en el béisbol? Bueno, primero la mentalidad es que el picheo cubano, si sigue la serie nacional, es un nivel muy bajo. Te puedes enfrentar un día a un pitcher de Pinal del Río que si está picando muy lejos, Rainiel Martínez, etcétera. Los pitchers cubanos en la serie nacional son pitchers de 88 a 90 millas. El picheo cubano en la serie nacional huye mucho la bola, no tiene un buen comando, es para afuera, no pichean para afuera, no pichean para adentro. Se ha estado corrigiendo eso. Cuando usted ve las grandes ligas, los blues, los umpires, el cuadrito que ponen ahí, hay que atacar al bateador. Ahora mismo estaba viendo ahora los topes y seguimos porque esa es la mentalidad y ese es el juego que tienen ellos, el picheo cubano, huir mucho la bola. ¿Qué pasa? El bateador que juega, que no se inserta en otras ligas, fíjate que en los últimos eventos internacionales los bateadores cubanos no han bateado, no batean. Porque si tú juegas 90, 100 juegos, 60, a un picheo 80 millas,
cuando usted vaya al béisbol profesional, que no tiene que enfrentarte a un Grandes Ligas, en las ligas menores y clase A, AA, hay pitches que tiran 98 millas. Cuando usted le suben las millas, usted no va a batear, porque usted no ve ese picheo. Pero mira, hablando todo un poco me estaba hablando de ese tema. Por ejemplo, eso no tiene que ver también con la manera que tiene el umpire de Cuba de cantar los strikes bastante horizontales y no a la vertical. Eso te lo dije, ese es un problema que lo han dicho ahí los jefes umpires y los umpires. En Cuba el catcher se mueve y la bola cae en la mascota en el medio, pero tú estás fuera de home. La zona de strike es por donde pasa, entre la alcina y la rodilla. La regla del béisbol te dice que el strike es desde la alcina, tócate la alcina a la rodilla y tiene que pasar por el home. El catcher se mueve y strike. Fíjate que te dije que los pitchers cubanos pichean hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Y cuando tú ves, y al revés de los pitchers de Grandes Ligas, los pitchers de Grandes Ligas a veces tú dices, oye, pero ¿cómo ese pitcher le están dando, pero él no huye la bola? Porque a ti más fácil te quitan en las Grandes Ligas por dar base por bola que aunque te estén bateando, a ti te están bateando y te dejan pichar. Entonces, el cubano, el picheo, el equipo de industriales, en las últimas series nacional, los pitchers dan 10 bases por bola por juego. Y huyen. No, eso se llama, no atacan la zona strike, Y entonces, ahí es donde está el gran error. Lo primero que se trabaja un pitcher aquí, cuando llega aquí, que te firman, es eso, el comando ataca. Tú tienes que atacar la zona strike. Y ese lanzamiento que está afuera, no lo van a cantar strike aquí, no le va a hacer swing nadie. No, y eso conlleva también que el bateador de cubano se adapte al sistema de picheo ese y cuando sale internacionalmente tampoco bate. Revisa la estadística para que tú veas los últimos años, todos los torneos de Cuba no se batea. Los equipos cubanos no batean en ningún torneo. A Cuba nada más le pones un pitcher, no tiene que poner un Grandes Ligas. Si Cuba jugaba en la Serie del Caribe, lo que jugó fue contra equipos, ¿verdad? Que si los agricultores, que si era de las tunas. Pero bueno, ¿y por qué no pidieron refuerzo? Tú no te puedes ir borracho a fajarte porque te van a caer a piñazo. ¿Por qué traen ese equipo? Traen un equipo bueno. No, pero hablando, de qué quitín dale para comenzar, para que tú digas también tu opinión. Sí, porque para enrumbar el tema ya al Clásico Mundial, yo quería hacerle una sola pregunta sobre este tema que ya está bastante trillado. Yo adivino la respuesta que usted me va a dar, porque lo admiro tanto cuando empecé a ver las respuestas que usted ha dado en otras entrevistas, pero yo le voy a hacer la pregunta de otra manera, atendiendo a las declaraciones que dio un pitcher principal de su equipo en aquella serie 99-2000 en aquel momento. Usted dijo que a pesar de estar ustedes delante en aquel famoso partido Metropolitanos Industriales muy cuestionado y muy polémico, que uno de los elementos fundamentales que pudo haber pasado factura fue precisamente la experiencia de peloteros que tenían Industriales como Lázaro Vargas, como los que estaban ahí, y que Javier Méndez, demás, y que de una u otra manera pues ayudó a precisamente a imponerse, entre comillas, a un rival en aquel momento inferior. Sin embargo, después veo, no sé con qué intención, veo declaraciones de uno de los lanzadores principales de su equipo en aquel momento, ya vive fuera de Cuba también, diciendo que él tuvo acercamiento directo de autoridades gubernamentales precisamente para que la victoria de Metropolitanos no ocurriera. ¿Qué percepción usted tiene de eso? No, eso no es cierto. Y si la persona que dijo eso que fue criticada es una persona que tiene problemas. El que declaró eso, y es feo, eso es una persona que está fuera de sus cabales, o está bajo los efectos del alcohol o de la droga, o se le ha ido la cabeza, porque eso, que ahora que ha pasado, ¿qué autoridad se va a acercar a nadie? Primero, eso es un error grande. ¿Para qué las autoridades? Si realmente el béisbol es así, era de 5-3, ganamos 2, pero hay que ganar un tercero. Entonces, siempre, si revisan los partidos fueron extraídos, se jugaron tremendos juegos de pelota. Lo que pasa es que la gente de la historia, y ya yo lo he dicho ya, ¿quién se me va a acercar? ¿Para qué? Ahora han pasado muchos años. ¿Qué miedo va a tener de decir que se te acercaron?
¿Para qué? ¿Para quedar bien con quién? Ahora yo puedo decir, justificar que los industriales me ganaron a mí porque me dijeron que tenía que. Entonces, ¿para qué quiero justificar? Decir una mentira. ¿Para qué? Porque ¿quién? ¿Con quién quiero oír eso? Voy a decir lo que quiero oír algunas personas. Voy a decir, no, es que voy a toda la vida. Se lo he dicho a periodistas, a los amigos míos, se lo dije a Yoval Dueña y a los peloteros y en fiestas, en actividades que estamos aquí. Eso no es cierto. Esto no es cierto. Y la persona que diga eso está desacreditando primero el tremendo equipo de Industriales. Si tú te vas a revisar el equipo de ese playoff de Metropolitano, un equipo prácticamente de muchachos que empezaban la pelota, que después fueron los campeones. Fíjate que Industriales tenía toda esa figura, pero con esa figura Industriales no ganó. Industriales tenía Iván Correa, Antonio Escul, Juan Padilla, Germán Mesa, Lázaro Vargas, Carlos Tavares, Javier Méndez, Lázaro Valle, Lázaro La Torre, etcétera. Con eso no ganaron la Serie Nacional. Me remontaron a mí, porque la pelota es así, sí, lo han remontado aquí en las Grandes Ligas. No, pero si ahora en la Liga Élite, mira el equipo de agricultores le remontó a Michelle igual. No, Boston le remontó a los Yankees. Exacto. Entonces, hoy la serie de las Grandes Ligas, la Serie Mundial, los Yankees le ganaron 3 a Boston. Es de 7-4 y Boston vino para atrás y le ganó 4. Y yo siempre Yo vi el documental, tremendo documental. Con el equipo que yo tenía, habíamos hecho tremendo, pero después del tercer juego, ¿cómo tú crees que las autoridades se van a que iba a estar loco? Pero ¿cómo tú le puedes decir a mí, oye, tienes que perder? Para yo querer perder, yo tengo que decir al equipo mío, el Queche Cañizares no juega hoy, Enrique Díaz no juega, Rudy Reyes no juega, todo el Cilinaro no juega. Pongo el banco. Cuando la gente vea que pongo el banco, me van a matar. Pero yo jugué con los titulares, jugamos extra inning, jugamos 2 juegos después del tercer o cuarto juego. Jugamos 2 extra innings. Tremendo juego de pelota. Tuvo que pichar Lázaro Valle todos los días para que todos los pitches que me ponía Industrial le cayeron a palo. Y tuvo que venir Lázaro Valle, que fue un pelotero ya de tremenda experiencia. Para mí, uno de los más pitchers más grandes que ha tenido Cuba. Primer pitcher Industrial de una época, primer pitcher del equipo Cuba. Tremendo pitcher. Y tuvo que ponerlo ahí, Carmona, todos los días para que me ganara el playoff. ¿Qué locura esa de decir eso? Sí, eso iba a decir que no. Dice que le preguntara a ti que hables acerca de Javier Méndez y que des tus impresiones sobre él. Uno de los mejores peloteros que ha tenido la capital. Para mí, Javier Méndez discute con Lázaro Vargas y Armando Capiró, los 3 mejores peloteros de la capital. Un señor pelotero, una tremenda persona. Y creo que coincidió en una época que siempre con Víctor Mesa, pero pudo haber hecho más el equipo nacional. Creo que hubo momentos que Javier Méndez estuvo, pero ¿qué pasa? Analizaban otras cosas y esos son otros temas. Ya, yo no era comisión nacional, creo, yo estaba, no era que cogía, pero creo que Javier Méndez pudo haber hecho más nacional por el resultado. Hay cosas, ya entrando en nuestra recta final, Eulogio, hay cosas que debieron ocurrir hace muchísimo tiempo en cuanto a decisiones con nuestro pasatiempo nacional en Cuba. Pero bueno, después que comenzó en un primer intento de hablarse de equipo unificado y demás, finalmente se logra que por lo menos una representación de cubanos en grandes ligas pues pueda representar a su país en un clásico mundial. En primer lugar, ¿qué impresiones le merece a usted este tema? Y cómo ve, independientemente, yo siempre dije que después del primer juego de confrontación un equipo no es tan malo, no luce tan malo como parece, ni tan bueno como después pueda reaparecer, sobre todo hablando después del segundo partido. Para hacer la primera ocasión, para hacer este primer intento, ¿cómo usted ha visto primero por fin este acuerdo, esta iniciativa o sea, este salto de la Federación Cubana a que por fin se pueda representar a nuestro país los mejores peloteros independientemente de las ligas que jueguen, y la conformación de este equipo exactamente en cuanto a picheo, en cuanto a ofensiva, ¿cómo usted la valora? Bueno, realmente tengo que tocar, si no lo digo, debo ser yo. La Federación Cubana de Béisbol es muy hipócrita, porque la Federación Cubana de Béisbol, sí. No. Mira, hay un pelotero que esto lo hablamos. ¿Cómo es posible que digan que Armando Tomás
está compitiendo la conformación del equipo con Luis Robert Moirán, no juega a la misma posición. Increíblemente escogen los que ellos quieren, porque había más peloteros que lo que pasa es que si habían peloteros y creo que realmente si ellos no tuvieran, ellos que son la federación, lo que tocan todos los problemas políticos, yo te voy a decir con todo mi respeto, Cuba, soy cubano, siempre he defendido Cuba, pero yo no estoy de acuerdo con el pelotero cubano, con todas las cosas que siempre utiliza Cuba, juegue ahora. Ese equipo no me representa a mí, voy a partir de ahí. Dieron ese paso, los que quieran darle su paso, eso es democracia, ellos son libres, ellos están en este país y son millonarios, quieren jugar. Fíjate si es así, no hay nadie en la dirección del equipo, en ninguna de la dirección del equipo de ese Cabal Clásico, que ninguno viva aquí, todos viven aquí. Número 1. Número 2, llevaron los que ellos quieren. Número 3, es un equipo, creo que pueden hacer un mejor papel por lo que han estado haciendo anteriormente en eventos internacionales, que ha sido un bochorno. Donde quiera que ha ido Cuba, todos los eventos anteriores han perdido con todo el mundo. Creo que el equipo está mejor, creo que hay jugadores, analizando ya la parte deportiva, que pueden aportar mucho. Creo que Moncada, si tocan, van a jugar, porque es un evento corto, donde hay un antecedente, que los clásicos no siempre, el mejor equipo de Estados Unidos que ha llevado el clásico no ganó. El mejor equipo que llevó al clásico Dominicana no ganó. Es una conjugación de muchos factores. Primero, que el pelotero vaya bien preparado. Segundo, que el pelotero vaya a jugar, porque hay veces que coge esos eventos, es muy corto. Eso no es las grandes ligas. Esto no es un evento grande. Muy importante cómo la dirección del equipo utilice sus jugadores. Cuba tiene una ventaja en este momento. Tiene un buen picheo joven. Tiene unos pitchers jóvenes, duros, buenos, que ya han jugado a otro nivel, pero ahí es donde está el kit, cómo los utiliza. Si analizas el equipo actualmente, tiene problemas grandes, tiene Lorenzo Quintana, un bateador probado hasta AAA, pero Cuba tiene deficiencia en la defensa. Cuba no va a jugar con un shortstop defensivo. La línea central es muy importante, y lo que haga, cómo se encuentre físicamente Céspedes, que puede ayudar por su experiencia, pero hay que ver cómo está físicamente. Cuba ni lo ha visto. Cuba ahora mismo, esos peloteros están topando, pero no están topando los que van a jugar. Cosas ilógicas también, porque tú vas a topar con el que tú vas a ir al evento, que tú vas a construir. No, cuando tú topas, tú pones al line ya a estas alturas. Ahí están jugando jugadores que no van a jugar, porque son 3-4 juegos. El primer juego de Cuba con un rival de hace años que le está golpeando Cuba, ese primer juego. Creo que si me preguntas qué tú crees de la primera etapa esa, Cuba creo que pueda pasar. Y esos jugadores, repito, van con mentalidad de jugar, no de estar ahí, de enfocarse y cómo están preparados. Porque los jugadores que vienen aquí a Estados Unidos en esta etapa, aquí los peloteros no ven la preparación como en Cuba. En Cuba se lleva 3 meses antes, los peloteros para latinoamericanos se albergan ahí y practican todos los días. Aquí cada pelotero está en su casa hasta que no eres convocado por tu equipo, estás practicando tú solo. No, tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer. Es diferente. Claro. No, yo por eso mismo le preguntaba y efectivamente es así. Hoy me sorprendió la utilización de Iván Moinelo como lanzador intermedio en ese segundo partido cuando vi el juego de madrugada. Yo no sé qué. Mira, te digo a ti, lo van a tener que hacer. Creo que está bien que lo hagan. Sí, van a tener que hacer. Ya la del equipo está bien que lo hagan. No, yo también lo vi bien. Yo también lo vi bien porque me parece que también puede ser que cerrador es Raidel, pero también este muchacho pirareño, ¿cómo se llama él? Se me olvidó el nombre. Fran Abel Álvarez puede ser el que tiene el octavo inning también. Sí. Está manejando algo eso. No, y que ya el béisbol, en los clásicos tienen un reglamento especial. Los pitchers que abren, que van a tirar, es como el pitcher abre y hasta que no explota no lo quitan. Aquí hay un reglamento.
Aquí puede ser que en el cuarto inning, ahora esto que voy a decir es lo que se utiliza en ese tipo de eventos. En el cuarto inning, Cuba esté ganando por una carrera, viene un bateador en una situación X de juego y al sacar el out en el cuarto, el quinto inning, a cualquiera de esos de sacarlo en ese momento. Ese es el out que te va a ganar el juego. Y olvida que va a tener en el octavo, porque en el octavo a lo mejor está perdido. Y esos pitchers, porque no siempre esos pitchers van a pichar con ventaja. Entonces, tú tienes que tener situaciones X de juego. ¿Cuál es la situación? ¿Estás ganando o estás el juego empatado? Y el equipo contrario te puede hacer carrera, trae ese pitcher y saca el lado que hace falta. No, yo lo decía porque sé que mentalmente Moinero se prepara para la función que le den. Yo lo decía no porque lo haya, que lo haya visto como algo extraterrestre ni nada, sino precisamente a las funciones que él ha estado acostumbrado a hacer en su liga y bueno, en las que ha sido utilizado. Y aquí en la serie nacional no cuenta porque apenas él no ve la serie nacional. No, pero ese equipo, la Madrid, bueno, la fortaleza ellos realmente el pitch estelar de caballo, favorito, no tienen ese pitch trabajado más grande de como lo tienen otros países. No, ellos el pitch bueno lo tienen en el bullpen. La impresión mía tiene su dificultad el audio de Eulogio, ¿no? Yo le tengo una dificultad ahí. Y yo voy a decir una cosa también. Es lo que tú dices, es lo que dice Eulogio. Yo vi unas declaraciones de Johnson a él, que fue hoy, que dice que después de la derrota de 11-3, dice que ellos se sentaron y se reunieron en un meeting y analizaron bien cómo iba a funcionar el picheo. Y que cuando el segundo juego hicieron lo que más o menos hablaron y les funcionó. Yo creo que lo que dice Eulogio es verdad. Que ya el béisbol ha cambiado muchísimo. Eso de antes tirar 9 innings un pitcher, 8 innings un pitcher, eso acabó. Ya el pitcher tiene que ser especializado. El que va a abrir a tirar 4 innings, el que va a relevar el quinto y sexto inning, y después le pongo un séptimo, octavo y un noveno, diferentes pitchers. Eso ha pasado, ahí como va a funcionar el picheo del Clásico Mundial. Es así como va a funcionar. Es así. Una pregunta, si no hay más nada ahí en el tintero, Robe, una pregunta final que le quiero hacer a Eulogio. Una vez, cuando yo me inserté en este mundo, tuve la oportunidad de compartir con colegas grandes de profesión, Héctor Rodríguez, Eddie Martin, etcétera. Y yo recuerdo una vez que Eddie Martin nos dijo, refiriéndose a la profesión nuestra, de narrador y comentarista deportivo, nos echarán la tierra encima y todavía seguiremos aprendiendo en una profesión como esta. A tantos años de dirigir, comenzó jovencito con 18 años, usted me decía, 19, de tener una academia con buenos resultados en Miami después que salió de Cuba, de dirigir exitosamente en Cuba varios equipos. Todavía tiene la percepción, Eulogio Vilanova, de que continúa aprendiendo de su profesión. Claro, es la filosofía mía todos los días. Aprendo, leo, estudio todavía, oigo los que saben y muy importante eso, repito, siempre el béisbol es el amor de mi vida. Qué bueno. Pues no sé, para mí, bueno, también parece que al final ya se complicó, caramba, teníamos hoy la intención de armar un buen equipo aquí, pero mi poca experiencia en haberlo seguido a usted de alguna manera, aunque ya en el 99-2000 con 20 años yo tenía la posibilidad, con 30 años yo tenía la posibilidad ya tenía percepción de todo. Pero nada, saber que usted estaba en Miami, la vida me dio la oportunidad de, aunque sea por Messenger, acercarme a usted y que usted cortésmente nos haya concedido este espacio, este momento. Pues a mí me ha llenado de un orgullo tremendo. También para Robe, que quería que ese sí no lo conoce, pero quería que tuviera el privilegio de dentro de la historia tan rica que tiene el béisbol cubano, conocer a uno de los hombres que también pues la escribió en nuestras series nacionales, independientemente de todo lo que ocurrió después, de los cambios de estructura y todo este tipo de cosas, pero que todavía continúa en Cuba. Todavía en Cuba tú sales a la calle, yo me imagino, antes de venir para acá pasaba, la serie se acababa con el juego final del campeonato y no pasaban 2 semanas y tú te encontrabas uno en la calle y te preguntaba, oye, ¿cuándo empieza la pelota, chico? Y sabiendo que el béisbol está mal, sabiendo que la pelota no vive sus mejores momentos por el estilo, pero aunque la han querido quitar, esa es la pasión del cubano. El cubano.
Pues muchas gracias a todos ustedes, familia de Alto Averaje. Tenga usted un bendecido día, Eulogio, junto a su familia, y por supuesto que nos volveremos a encontrar porque va a comenzar el clásico. Quiero también más adelante, en otro momento, pues que nos siga acompañando junto a otras figuras que también sé que le admiran y que le respetan, y que por supuesto ayuda a crecer mucho más a esta familia Alto Averaje, que hace 3 años fue creada un 17 de enero. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas bendiciones. Lo mejor del mundo para ustedes y su familia. Aquí estamos siempre. Bien, gracias. Gracias, hermano. Gracias a ti. Vean el banco de Cuba. A un lado de la victoria está el equipo cubano. El lanzamiento ahí viene. Le tira un pasazo de aire. Busca Michel. ¡Cuba! ¡Campeón! Todo deportista que quiera triunfar,